Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Saulir Rodríguez y mi persona, Merlis Castillo, estudiantes de la Universidad UCTAE, cursantes de la carrera Higiene y Seguridad Laboral. Hoy les vamos a hablar un poco sobre la medición de temperatura. Introducción. En el cuerpo de la instrumentación hay que destacar que las lecturas de temperatura y calor se pueden encontrar en cualquier zona de trabajo o lugar de trabajo. Comprender las medidas y los instrumentos de medida juega un papel importante cuando se trata de los instrumentos. Medición de temperatura. Para esto definimos lo que es calor. Se define como el movimiento o intercambio de energía entre cuerpos. El calor se transfiere por tres partes diferentes: radiación, conducción, convección. Definimos temperatura. Mide la energía cinética de las moléculas y el estado térmico de un cuerpo. Esto es, mientras más caliente esté el cuerpo, mayor es su agitación molecular. Por el contrario, cuando más frío esté el cuerpo, menos es su agitación molecular. La relación entre calor y temperatura. El calor es lo que hace la temperatura aumente o disminuya. Si añadimos calor, la temperatura aumenta. Si quitamos calor, la temperatura disminuye. La temperatura no es energía, sino una medida de ella. Sin embargo, el calor sí es energía. Escalas de temperatura. La escala del Celsius, también conocida como escala centígrada, es la más utilizada junto con la escala de Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición a 100 grados centígrados. La escala Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. La escala Kelvin es la medida que suele utilizarse en ciencia y establece el cero absoluto como punto de cero, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 2715 grados centígrados. La escala del Rankine es la escala usada comúnmente en Estados Unidos para la medición de temperatura termodinámica y se define al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto porque carece de valores negativos o bajo cero. Aquí, como se puede observar, tenemos conversión de unidades, las conversiones de escalas y cómo convertir. Tenemos la tabla de temperatura de ebullición del agua, temperatura de congelación del agua y el cero absoluto. ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades que representan la temperatura a distintas escalas. Para eso se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen varios tipos dependiendo del fenómeno que se necesite medir. Por ejemplo, dilatación y concentración, variación y resistencia eléctrica, termómetros de radiación térmica, potencial termoeléctrico. Buenas tardes, mi nombre es Aurelia y les vengo a hablar sobre los tipos de instrumentos de medición de temperatura. Serían termómetros, termopares, pirómetros, resistores. Termómetros. Termómetro capilar, instrumento realizado para la industria alimentaria, conservera, farmacéutica, química, petroquímica, centrales, convencionales y nucleares, diseñados para resistir las condiciones de trabajo más desfavorables determinadas por la agresividad del fluido de proceso y del ambiente. Termómetro bimetálico. Un termómetro de lámina bimetálica o termómetro bimetálico es un dispositivo para determinar la temperatura que aprovecha el desigual coeficiente de dilatación de dos láminas metálicas de diferentes metales unidas rígidamente. Termómetro de bulbo es el tipo de termómetro que generalmente se utiliza para medir la temperatura de una sustancia
u objeto y contiene usualmente mercurio o alcohol coloreado en búlgaro reservorio en el extremo del termómetro. Termopares. Termopar tipo J, comúnmente llamado hierro o constantan, es uno de los pocos termopares que se pueden utilizar de forma segura en atmósferas reductoras. La degradación es rápida en ambientes oxidantes por encima de los 550 grados centígrados. Tipo K cuenta con una combinación de cromega, aleación de níquel y cromo, alomega, aleación de níquel y aluminio, con un rango de medición de menos 200 grados centígrados a un 250 grados centígrados. Tiene uso limitado en vacío o atmósferas reductoras. Tipo T, combinación de cobre constanta. Su rango de temperatura es de menos 250 grados centígrados a 350 grados centígrados. Sus materiales son ligeramente oxidantes. Es muy efectivo en condiciones de humedad presente. Su aplicación es un proceso a temperaturas bajas y criogénicas. Tipo R. Usa metales preciosos en combinaciones platino y 13% rodio y platino. Su rango de temperatura es de 0 grados centígrados a 1450 grados centígrados. Es de lo más costoso, no debe ser insertado en tubos metálicos, son diseñados para la temperatura alta. Tipo S. Utilizaba los mismos metales preciosos en el tipo R, pero en distintas combinaciones. Platino 10% rodio platino. Tiene un rango de temperatura de 0 grados centígrados a 1400 grados centígrados. Al igual que el tipo R, no debe insertarse en tubos metálicos o está diseñado para altas temperaturas. Resistores. Los termistores o resistores térmicos son dispositivos semiconductores que se comportan como resistencias con un coeficiente de temperatura resistencia alto y generalmente negativo. En algunos casos, la resistencia de un termistor a temperatura ambiente puede disminuir hasta 6% por cada 1 grado centígrado que se eleve la temperatura. Dada esta alta sensibilidad al cambio de temperatura, hacen al termistor muy conveniente para mediciones, control y compensar con precisión la temperatura. El uso de termistores es muy difundido en tales aplicaciones, en especial en rango más bajo de temperatura de menos 100 grados centígrados a 300 grados centígrados. Pirómetros. Pirómetro óptico. El pirómetro óptico es un tipo de termómetro que mide la radiación térmica sin ningún contacto físico con el objeto, detectando así la temperatura a la que se dirige. Pirómetro de infrarrojo. Se utiliza para alcanzar un control preciso y fiable de la temperatura en procesos productivos, control de equipos e instalaciones en plantas industriales. Pirómetro de radiación. Son los instrumentos que miden la temperatura de un cuerpo en función de la radiación luminosa que esté emitida, determinante la temperatura de una superficie en base a la ley de radiación en Planck, considerando un valor de longitud en onda de la radiación emitida por la superficie. Ahora una pequeña conclusión. El calor y la temperatura son diferentes, que la temperatura es una medida de calor y el calor es una medida de energía. Con el paso del tiempo se han inventado muchos instrumentos para medir con precisión la temperatura. Todo comienza con la creación de una escala de temperatura. Esta escala le permite asignar un número a cada medición de temperatura. Concluimos que la sensación de calor o frío es de gran utilidad en el día a día de las personas, porque está muy presente a lo largo del día, y también para las empresas, porque se pueden identificar los resultados en un proceso de trabajo para proteger de la mejor manera los productos y máquinas.